ilógico, sería un absurdo, de verdad que sería un absurdo. Si ustedes vayan a la práctica clínica con nosotros en el hospital, que acá, ¿no?, tratemos temas de fisiología respiratoria, ¿no? Y cuando llegamos al punto de la fisiopatología, digamos, en forma errónea, ¿sabes qué? No, eso le corresponde a fisiopatología 1, 2, sería absurdo. ¿Sabes por qué sería absurdo? Porque si ustedes están conmigo en la práctica clínica y yo soy un paciente que está disneico, que tiene crepitante, y yo les digo que es un crepitante, con inyección extractiva. Gracias. Y la fisiopatología, doctor, no, eso no van a ver en 1 y 2, absurdo. Absurdo. Ustedes deben ver que una parte del conocimiento importante es contextual. Es decir, ustedes pueden ser muy hábiles y con mucha experticia en un paciente, Juan Pérez, que está en la cama 1. Y pasamos en la cama 2, y ese paciente no necesariamente va a ser igual de expertise que el número 2. Entonces, en la práctica clínica, los pacientes son diferentes. Podemos ver 20 pacientes con síndrome de congestión oxidativa y los 20 pacientes tienen una diferencia. Entonces, si a eso yo le agrego, no, la fisiopatología lo vas a ver en el curso 1 y 2, absurdo. Es la oportunidad que tenemos de poder decir, ¿sabes qué? En este paciente, la fisiopatología de este paciente Juan Pérez se aplica, corresponde, se ajusta a este paciente de esa manera. Entonces ustedes van acumulando experiencia de semiología con fisiopatología. Porque el núcleo, la base, la interpretación, el argumento del síndrome que van a estudiar aquí con nosotros en la querida facultad Pollana, como en la práctica del campo clínico real, con la simulación, la fisiopatología entra con fuerza, ¿ya? Y van a tener una mejor comprensión de lo que yo les dije del conocimiento clínico. No es muy fácil, pero como toda cosa valiosa, requiere bastante esfuerzo. Quisiera que en esa parte haya bastante resiliencia, ¿ya? Esta segunda parte la vamos a ver y luego voy a presentar el sílabus, ¿no? Esta semana es presentación de sílabus, ya lo tenemos, lo vamos a presentar. Y luego pasamos inmediatamente a la unidad número 2 de aclaramiento mucociliar y espero llegar hasta lo que es historia clínica, ¿ya? Sin correr. Entonces, ustedes ya conocen esto, un recuerdo, que la sangre desoxigenada debe oxigenarse, valga la redundancia, en los pulmones, ¿no? Y por supuesto que esto ocurre por una relación coordinada entre lo que es el capilar venoso con la sangre desoxigenada, que llega al espacio alveolar con la sangre oxigenada, de tal manera de que por una gradiente de presión, que vamos a ver en un momento, el CO2 pasa del capilar venoso al lumen alveolar y el oxígeno pasa del lumen alveolar al capilar venoso, convirtiéndose en sangre arteriolizada, ¿no? Y luego eso va hacia la aurícula izquierda y se distribuye hacia la economía. Conocemos que hay muchos órganos que dependen 24/7 del suministro constante bueno de oxígeno, por ejemplo la célula cerebral y otros órganos nobles, sobre todo la célula cerebral, ¿ya? No se olviden eso. Entonces, no olvidar que la función respiratoria principal básica es el aportar oxígeno a los tejidos y retirar del metabolismo el CO2, ¿no?, de la sangre. Entonces, para ello se da un mecanismo, un proceso mecánico que es la ventilación. Y aseguramos este cambio de gases con 15 promedio ventilaciones por minuto, ya que este proceso ventilatorio consume oxígeno. Entonces, con 15 ventilaciones por minuto se asegura, con un buen consumo de energía, ¿no?, una buena hematosis. Entonces, no olvidar que la ventilación consume energía. Entonces, esa es la relación también que debemos recordar.
Ya hemos mencionado que existe un espacio muerto anatómico el día lunes, ¿no? 150 ml, no olvidar ese dato para hemofisis. Pero también existe un espacio muerto funcional, es decir, un espacio aéreo en el cual no interviene el hematosis, ¿ya? No interviene el hematosis. O sea, son alvéolos, ¿no?, que no están perfundidos. O sea, existe el oxígeno en el aire, en ese alvéolo, pero no participa en el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, recordad que la ventilación alveolar, ¿no?, en general es 5 litros por minuto. No olvidar ese dato también es importante, ¿ya? En un adulto en general. Todos los alvéolos se reúnen, se agrupan en lobulillos, ¿no? ¿Qué es el lobulillo? El lobulillo es toda la porción alveolar distal a un bronquiolo terminal. La vez pasada hablábamos de que el bronquiolo terminal es de la generación 16 hacia adelante, ¿no? Bronquiolo terminal, ¿ya? Y toda la red de espacio alveolar está conectada directamente con circulación. Existe, ¿no?, resistencia al flujo aéreo. Esto nos da un concepto de lo que el pulmón, por favor, no olvidar que es elástico, no olvidar eso. Existen fuerzas elásticas, ¿no?, en el pulmón, y existen también fuerzas por resistencia al flujo aéreo no elásticas, ¿no?, también llamadas viscosas, ¿no? Que la mayor cantidad de resistencia al flujo aéreo, ¿no?, casi la gran mayoría, se va en las vías aéreas centrales. Pero también existe resistencia al flujo aéreo en vía aérea periférica. En los calibres de vía aérea menor de 2 milímetros, ¿no?, pero la mayor cantidad de flujo aéreo se da a nivel de la vía central. Tráquea y bronquios. El pulmón es elástico. ¿Cómo sabemos eso? Si hay una solución de continuidad entre la presión atmosférica de este ambiente del salón y el espacio pleural, obviamente la presión atmosférica va a vencer a la presión interpleural y va a ingresar aire al espacio pleural, y el pulmón progresivamente, dinámicamente, variablemente va a colapsarse. Ahí demostramos en una situación riesgosa de gravedad del paciente que el pulmón es elástico. Y estas fibras elásticas dependen, pero esta elasticidad depende de las fibras elásticas propiamente y de la tensión superficial del espacio. Este concepto lo usamos, es un concepto que es lo inverso a elasticidad, lo que se llama distensibilidad. Es un anglicismo que se llama compliance, pero en los libros está como distensibilidad, ¿ya? ¿Qué es eso? Es un inverso a elasticidad, ¿ya? ¿Y matemáticamente, cómo se relaciona? Se relaciona lo que es volumen, cambios de volumen, entre cambios de presión del pulmón. La distensidad normal, ¿no?, es ese valor, 200 mililitros por centímetro de agua, y deben recordar este punto, ¿no? Esta distensibilidad está aumentada en el enfisema pulmonar y está disminuida, miren, ojo, en la fibrosis, en el edema pulmonar, en el síndrome de distrés respiratorio, que es una falla respiratoria severa, y en la cifoescoliosis severa. ¿Ya? Aquí tenemos un gráfico. Entonces recuerden que la distensibilidad, ¿no?, es una variable funcional importante, más lo conocen como compliance, que es un anglicismo. Aumenta en el enfisema, disminuye la fibrosis, en la cifoescoliosis, en la congestión, edema pulmonar o en la falla respiratoria severa. La difusión es cómo se mueven los gases en la membrana alveolo-capilar. Esta difusión, ¿no?, va a depender de la extensión o área de la membrana y del espesor o grosor de esta. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si el paciente es enfisematoso, pierde unidades, entonces pierde lo que es la extensión o área. O en la fibrosis pulmonar, en la cual el grosor de la membrana alveolo-capilar está mayor por el depósito de fibroblastos o colágeno. Entonces, en esos casos, la difusión de gases va a disminuir. Esa difusión de gases, oxígeno, CO2, ocurre en las primeras fracciones de segundo, ¿no?, y deja un espacio de, digamos, como una suerte de un depósito, de un depósito para poder tener mayor difusión en algunas situaciones fisiológicas, por ejemplo el ejercicio. Recuerden que estos gases, oxígeno, CO2,
se difunden en las primeras fracciones de segundo. Este concepto también es importante, la solubilidad. Recuerden este punto. El CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno. Eso, recuerden por favor eso. El CO2 es 20 veces más soluble que el oxígeno. ¿Y cómo los podemos relacionar? Cuando un paciente tiene un problema respiratorio, lo primero que se afecta, en general, es el oxígeno. Si este problema se cronifica, se alarga, en algún momento en la evolución ya comienza a retener el paciente el CO2. Una explicación de esto es que el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno. ¿Qué más debemos acá tener también presente? Tanto el oxígeno como el CO2, recuerden, son vasodilatadores. Los dos, el CO2 y el oxígeno, son vasodilatadores. No olvidar también ese punto. Muy bien. Circulación. El lunes pasado ya habíamos recordado que existen dos sistemas de la arteria pulmonar, hematosis propiamente, y de la circulación bronquial, nutrición. ¿Ya? Eso también tenganlo presente. Las funciones de la circulación pulmonar pues son la hematosis, también es filtro para los extraños, es un depósito hemático disponible para que lo use el corazón cuando sea necesario, ya que el 20% de la volemia, nosotros tenemos 5 litros de sangre, nosotros en general los adultos, 1 litro de sangre, o sea 20%, está circulando por las arterias pulmonares. Entonces, ese litro de sangre que está circulando por las arterias pulmonares es un depósito expedito para que sea usado por el corazón en situaciones que requieren. ¿Ya? Y además, por el sistema de arterias bronquiales, sirve para nutrir las estructuras del aparato respiratorio. La vez pasada les mencioné la tráquea, los grandes bronquios, los vasovasoros, ¿no? Acá hay un concepto más también importante que te voy a recordar, que se llama la ecuación presión es igual a flujo por resistencia. No olvidar eso. Presión es igual a flujo por resistencia. Y esto aplica a la arteria pulmonar. Si existe aumento de la presión de la arteria pulmonar, o es que el flujo de esta o su resistencia han aumentado. Entonces, no olvidar que presión es igual a flujo por resistencia. Sea que una u otra o las dos se alteran, la presión pulmonar aumenta. ¿No? Entonces, eso lo vamos a recordar más adelante cuando hagamos el síndrome de hipertensión de la arteria pulmonar. Pero no olvidar también ese punto de esa ecuación. En esta circulación pulmonar, así como la vez pasada, el lunes pasado, hemos visto que hay sustancias que hacen que la luz del bronquio aumente o disminuya, ¿no? Broncoconstricción, reducción de luz, broncodilatación, aumento de luz bronquial. De la misma manera, cuidado, no confundir, también los vasos pulmonares pueden también hacer vasodilatación o vasoconstricción. No es igual. No es igual. Una cosa es luz bronquial, otra cosa es vaso capilar pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué factores influyen en esta circulación pulmonar? Tenemos respuestas pasivas, como el surfactante, y respuestas activas, ¿no? Como son los estímulos neurohumorales, que hacen de que la luz del vaso pulmonar disminuya o aumente. Entonces, de esas sustancias vasoactivas neurohumorales, recuerden dos. El principal vasodilatador es el óxido nítrico, no olvidar eso. El óxido nítrico deriva de la L-arginina. ¿Ya? El óxido nítrico es el principal vasodilatador. Se llama así hace años, no olvidar. ¿Ya? Óxido nítrico. ¿Ya? Y el principal vasoconstrictor, es decir, el principal vasoconstrictor que reduce la luz del vaso pulmonar es la endotelina 1. No olvidar esos dos. ¿Ya? A estos pueden agregarse otras sustancias vasoactivas, pero no olvidar esos dos, que son los que comandan esta dinámica de la luz vascular. ¿Ya? No olvidar, es importantísimo. ¿Ya? Bien. También no olvidar que estamos ahorita en una ciudad de altura. Incluso diríamos, según UpToDate,
que Cusco es una ciudad de gran altura, ¿no? Estamos a 3.200 metros en este momento, y deben recordar, esta clase debe recordar que en las grandes alturas, la resistencia vascular pulmonar aumenta, solamente por estar a este nivel de altitud. Nuestra resistencia vascular pulmonar está aumentando, ¿no? Y nuestra ventilación disminuye. Porque nosotros estamos aclimatados, todos nosotros. Pero eso es variable, eso es diferente a una persona que viene del litoral, San Pablo, Callao, Lima. Cuando llega acá a nuestra ciudad para poder hacer turismo, se adapta, hace un proceso de aclimatación, ya lo veremos en su momento. Bueno, pero no olviden este dato importante, por favor, que la gran altitud, como Cusco, la resistencia vascular pulmonar aumenta. Este dato es importante, la relación o índice, relación, ventilación, perfusión. ¿Ya? ¿Qué es eso? Que si en el espacio alveolar hay una cantidad de oxígeno y en la luz capilar venosa que se va a prestar para el intercambio hay una cantidad de sangre, pues idealmente esta relación oxígeno en el espacio alveolar con sangre en el lumen capilar debe ser idealmente 0.8. En general, uno de oxígeno o uno de ventilación con uno de perfusión. Perfusión, o sea, precisa de sangre. Entonces, 1 entre 1, 1, ¿no? Pero en general es 0.8. Y esta relación es variable normalmente según la región pulmonar, sea vértice pulmonar, o sea, base pulmonar, o sea, la parte media. O sea, normalmente la zona 1, 2, 3, esta relación ventilación-perfusión normalmente es variable, no es exacto, no es constante normalmente, sino es variable. En la parte apical, en ambas situaciones, ¿no? En la ventilación-perfusión es diferente, como ustedes ven acá, están menos, y en la parte basal está más. Y eso lo vamos a entender mejor en este gráfico de aquí. Mejor en este punto. Es importante. Mira, vean ustedes. Ustedes saben que top es vértice, bottom es base. Entonces vean ustedes, si yo solamente veo aisladamente ventilación y perfusión, no dividiéndolo, sino aisladamente, vean ustedes que la ventilación y la perfusión son mayores en las bases individualmente que en el grupo. Pero cuando divido estas, al revés. Cuando es la división en los vértices es mayor. Es más, inclusive, viéndolo individualmente, la perfusión es mayor que la ventilación. ¿Dónde? En las bases. ¿No? ¿Esta parte ha quedado claro? ¿Quedó claro, no? Entonces, ventilación, perfusión individuales son mayores en las bases que los vértices. Pero si dividimos ventilación y perfusión, es mayor en los vértices. ¿Entendieron? Y esto es variable según la zona de los vértices y las bases, como ya se dijo, ¿no? Entonces, vean ustedes, sería normal uno de ventilación, uno de perfusión, eso es lo ideal, 0.8. Pero ¿cuáles son los extremos a lo que vamos nosotros? ¿Qué pasa si la unidad no está ventilada? O sea, en lugar de que el alveolo esté lleno de aire, está lleno de moco, de pus, de células malignas. Entonces, 0 de ventilación. Pero está perfundida. O sea que el capilar pulmonar está con su sangre ahí. Entonces sería 0 entre 1. Y por matemática básica, 0 entre 1, 0. Entonces eso se llama CHAM. Efecto CHAM. ¿Qué es CHAM? CHAM es cortocircuito, ¿no? Cortocircuito. Lo contrario, ¿qué pasaría el otro extremo? Que la unidad alveolar está llena de aire, es 1. Pero el capilar está obstruido, no hay sangre, entonces sería 1 entre 0. Y eso no se puede dividir. O también se dice tiene infinito. Eso se llama
espacio muerto. Entonces, que quede claro. Hablamos de Chang cuando ventilación es cero. Hablamos de espacio muerto cuando la perfusión es cero. Ejemplo, condensación exudativa en Chang cuando son muy severas, o tromboembolia pulmonar en espacio muerto cuando la perfusión está cero. ¿De acuerdo? Es un ejemplo. ¿Ya? Sí. Bien. Viene la segunda parte. A ver, si nosotros queremos saber anatómicamente el problema, entonces pedimos radiografía, tomografía, resonancia, ecografía. Pero si el problema del paciente es funcional, ¿no? Es funcional, entonces las imágenes no nos van a ayudar mucho. Por ejemplo, un asmático en crisis viene lleno de sibilantes a la emergencia, sibilante, disneico, cianótico, desaturando. Ese asmático, lo más probable en las emergencias, que su imagen es normal, su placa de tórax es normal, su tomo es normal. Entonces, ¿cómo voy a saber que es asmático? ¿Me va a ayudar la imagen? No. No me ayuda la radiografía de la tomografía. Porque el problema del asmático es funcional. Entonces, ahí tengo que buscar demostrar que es asmático con una prueba funcional. Pruebas funcionales tenemos, por ejemplo, la espirometría. Por ejemplo, la pletismografía. ¿Ya? En nuestro hospital regional tenemos espirometría. ¿Ya? Entonces, ahí medimos capacidades y volúmenes pulmonares. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que saber de todos estos volúmenes y capacidades, algunas de ellas en esta clase y otras seguramente en su momento con los desarrollos del semestre lo podemos ir viendo un poco más, ¿no? Por ejemplo, lo que se llama volumen tidal. Volumen tidal también llamado volumen corriente. ¿Qué es eso? Es la cantidad de aire que se mueve en un proceso ventilatorio. ¿Ya? Este volumen tidal, volumen corriente, es de 7 a 9 ml por kilo. Si yo peso 50 kilos, pues mi volumen tidal es de 350 a 450 ml. ¿Qué es eso? Aire que mueve un proceso ventilatorio. ¿Qué proceso ventilatorio? Inspiración, expiración. ¿Ya? Volumen tidal. ¿No? También, ¿no? Debemos saber que hay capacidades, hay varias capacidades, ya lo veremos. También deben recordar esto que se llama volumen espacio, volumen de expiración forzada al segundo. ¿Qué es eso? Al paciente se le pide que sople a través de una boquilla, pero la boquilla no está hueca, tiene un stop y tiene que vencer el stop. No es fácil. Señor, sople con todas sus fuerzas, expire. ¿No? Le tiene que vencer ese stop, esa pared plástica. Y al segundo, ¿cuánto de ese volumen expiratorio la máquina lo detecta? Esto es importante. Volumen expiratorio forzado. Volumen expiratorio forzado al segundo. Si esto nosotros lo dividimos entre la capacidad vital forzada, voy a cerrar la puerta, por favor. Si lo divido entre la capacidad vital forzada, que es otra capacidad que te da el espirómetro, esa división entre el volumen expiratorio forzado entre la capacidad vital forzada, si es menor de 0.7, definimos EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva. Si es un paciente asmático joven que sospechas asma bronquial y al paciente le mides este BEF1, ya lo mediste, y luego en la prueba funcional le haces inhalar 4 disparos de salbutamol, ¿no? Y luego le vuelves a medir el volumen expiratorio forzado post-salbutamol inhalado, y este volumen expiratorio forzado sube, aumenta 12%, es una prueba que demuestra asma bronquial funcionalmente. Entonces, nosotros sí podemos demostrar asma bronquial, sí podemos demostrar EPOC con una prueba funcional como la espirometría. Podemos sospecharla, por supuesto, por semiología, por los síntomas, por historia clínica. Pero si queremos definir, tenemos estas pruebas funcionales para hacer. Ya que tanto el asma como el EPOC, en general, la imagen radiográfica y tomográfica son normales. Bueno, pero no olvidar que esto lo usamos para medir función. También si queremos medir difusión de gases,
o sea, cómo se mueve el gas en la membrana capilar, usamos eso que se llama DLCO, que es el test de difusión de monóxido de carbono. Esto también lo hacemos en el Cusco, pero no en el hospital regional, aún no tenemos la máquina. En general esto se altera, se disminuye en los síndromes de donación retráctil y aumenta este DLCO en los síndromes de hemorragia intraalveolar por la presencia de hemoglobina en ese espacio. Si queremos medir circulación, o sea, quiero saber cómo está la circulación pulmonar, entonces tengo que pedir imágenes con contraste, ¿no? Para ver si pinta el contraste la luz de las arterias pulmonares, ¿no? Entonces pedimos tomografía con contraste, pedimos gamografía, etc. Si queremos medir cuánto mide la presión de oxígeno, cuánto mide la presión de CO2, el pH, el bicarbonato, exceso de base, pedimos un análisis de gases arteriales. Cuando vayamos a la práctica vamos a ver que esto es común en nuestros pacientes respiratorios, ¿no? Medir cómo está. Entonces vean ustedes que según lo que ustedes quieran medir, sea anatomía, imágenes, sea función, pruebas funcionales, sea difusión, sea circulación por los gases, ustedes piden la prueba que corresponde. También deben saber, y eso es importante que tengan presente, y no es una dictadura, que lo más importante es la historia clínica. La historia clínica créele al paciente. El paciente te dice, o tienes que buscar en lo que te dice el diagnóstico certero. Y las pruebas que acabo de mencionar se adaptan a tu diagnóstico clínico. No es al revés. No. El mejor camino, el camino más seguro para el bienestar del paciente es la historia clínica y lo demás, para clínico, se adapta a tu diagnóstico. Bueno, vamos a ver el punto 8, lo que es el control respiratorio. Existe un centro respiratorio. Está en el tronco cerebral, en el pluripuente. El centro respiratorio está allí, no olvidar. ¿Ya? Existen estímulos humorales, son 3. ¿Cuáles son? Hipercapnia, hipoxemia y acidosis. Estos estímulos favorecen una buena ventilación. Si la pregunta fuera, ¿cuál es el más importante en sujetos sanos como nosotros? El estímulo más importante, central en el centro respiratorio, en sujetos sanos, es la hipercapnia. Si la pregunta fuera general, miren, ¿cuál es el estímulo respiratorio central más importante, más frecuente? Nuevamente, hipercapnia. Pero si queremos precisar, en sujetos sanos, otra vez hipercapnia. Pero si la pregunta fuera, ¿cuál es el estímulo más frecuente e importante en sujetos crónicos, respiratorios? Por ejemplo, una fibrosis pulmonar avanzada, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada, una secuela de COVID severa, ya no es la hipercapnia. En estos pacientes crónicos, el estímulo principal central es la hipoxemia. Entonces vean ustedes cómo va la pregunta, ¿ya? Entonces, pueden actuar a nivel central, centro respiratorio, o pueden actuar a nivel periférico, en lo que se llama el bulbo carotidio, ¿no? Que hay receptores también para estímulo. Tenemos centro respiratorio a nivel vulvar y a nivel de la protuberancia, ¿no? Que regulan la inspiración e expiración y otras ítems, ¿no? Que vamos a ver en el curso, en lo que es disnea, por ejemplo, ¿no? Como son el centro neumotáxico y anéustico. Pero recuerden que en general el centro respiratorio puede ser central a nivel del tronco cerebral o puede ser periférico a nivel borraquídeo. Pero a nivel de la parte de... Sí. Entonces, los quimioreceptores, ellos actúan y modulan la ventilación. Un ejemplo que les voy a dar. Un obeso. El obeso puede roncar. ¿Cuánta gente ronca? Y es sana. Pero si el obeso ronca al dormir y en la mañana está con mucha somnolencia, quiere decir que no duerme bien. Entonces, podemos buscar en ese obeso el famoso síndrome apnea-sueño. Es decir, un obeso que durante el sueño hace apneas. Y al hacer apneas, se activa
estos moduladores, estos estímulos humorales, como hay una hipoxemia o una hipercapnia por el apnea del obeso, entonces estos estímulos actúan en los quimioreceptores periféricos, en el callado aórtico o en el seno carotídeo periférico. Y al actuar allí, hacen fenómenos presores, o sea que la presión arterial de este obeso aumenta. Entonces, estos pacientes que tienen apnea sueño, por esas apneas que hacen durante el sueño, tienen riesgo de hacer hipertensión arterial. Y esto hace de que le genere riesgo cardiovascular, como infarto cerebral, y otras alteraciones vasculares. Entonces, vean ustedes la importancia de estos moduladores humorales, ¿no? Que ya mencioné, que actúan a nivel central, ya mencioné, tronco cerebral, o a nivel periférico, preciso, seno carotídeo y callado. Entonces, estos quimioreceptores pueden actuar a este nivel también, ¿no? Ya le mencioné también cuál es el más importante también la selección, pero también actúa a nivel periférico. También existen estímulos a nivel de la pared torácica y del pulmón propiamente, ¿no? O como también existen estímulos a nivel de la corteza cerebral. Eso lo vamos a ver en disnea. Cuando hay un paciente que tiene disnea, no solamente el problema atañe al pulmón, el problema puede nacer desde la corteza cerebral. Ya lo vamos a ver, ¿ya? ¿Y cómo se explora esto en general? Y aquí sí hay una lógica. No siempre ocurre en medicina, pero acá sí. Si el paciente tiene hipocapnia, o sea, tiene poco CO2 en la sangre, y eso lo sabemos por un AGA, podemos decir, y no nos equivocamos, de que el paciente está hiperventilando. Obvio, pues, ¿no? Si yo boto el CO2 con más ventilaciones, pues voy a encontrar en la sangre disminución del CO2. Y lo contrario, si el paciente tiene hipercapnia, puedo decir que el paciente está hipoventilando, o sea, que está reteniendo CO2. Por ejemplo, un obeso que tiene hipopnias, poca ventilación, lo veo, que el paciente no tiene una gran, no es muy profunda su ventilación, es superficial, entonces puedo decir que está hipoventilando y lo puedo demostrar en un AGA en cual el CO2 está aumentado. Entonces me está diciendo en otras palabras que está hipoventilando. O sea que no está botando lo que debería botar el CO2, lo está reteniendo. Para que se transporten los gases desde este ambiente del aula hasta la cresta interna de las mitocondrias, tiene que estar preservado íntegro estos factores: respiratorio, cardiovascular, hematopoyético y de glóbulo rojo. Respiratorio en nuestro curso, respiratorio, ¿ya? Tiene que haber una buena ventilación de 12 a 20, una buena perfusión de los capilares pulmonares, una distribución del oxígeno y una difusión. El curso de cardiología con el cardiólogo que va a compartir con ustedes esos conocimientos tiene que tener un buen gasto cardíaco, ¿no? El hematólogo tiene que tener una buena masa de glóbulos rojos, es decir, 5 gramos por decilitro, ¿no? 5 litros, de sangre. Y el glóbulo rojo debe estar bien. Es decir, que los anillos pirólicos de la hemoglobina, ¿no?, albergan 4 oxígenos, ¿no? 4 oxígenos. Bueno, y los moduladores alostéricos de la curva de disociación de hemoglobina, que son 4 principales, ¿no?, deben estar también correctamente, ¿no? ¿Cuáles son los moduladores alostéricos principales que regulan el oxígeno en la curva de disociación de la hemoglobina? Son el pH, el CO2, el 2,3-trifosfoglicerato y la temperatura. Ya lo vamos a ver hoy. Entonces, todo esto, factor respiratorio, cardiovascular, hematopoyético, glóbulo rojo, deben estar ok. ¿Para qué? Para que el oxígeno de nuestro salud llegue hasta la membrana interna de las mitocondrias. ¿Y para qué va a llegar ahí? Para que produzca ATPs, hay un buen transporte de electrones, ¿no? Saben que el ATP es la moneda energética nuestra, ¿no? Bien, vamos a empezar. El 98% del oxígeno va unida a la hemoglobina, no olvidar eso. El oxígeno, 98% unida a la hemoglobina. Solo 2% está disuelta en el plasma, sola. ¿De acuerdo? No olvidar este punto, ¿no? Y la ley de Henry, acá está la ley de Henry, dice en la primera diapositiva, ¿no?, que 0,5
0.3 mililitros de oxígeno en 100 ml, ¿no? O sea, más o menos, ¿cuánto de oxígeno hay en 100 mililitros de sangre? 0.3 mililitros de oxígeno en 100 ml de sangre, ¿no? Ley de Henry. Eso ya les mencioné antes, ¿no? Que en las primeras fracciones de segundo ocurre la difusión de gases, ¿no? Y queda un espacio, ¿no? de depósito para seguir siendo usada la difusión en casos fisiológicos, por ejemplo, el ejercicio. Esta diapositiva es importante porque explica lo que les decía. Si ustedes me preguntasen, ¿cómo ocurre esa difusión? ¿Cómo se explica que pase el oxígeno del alveolo al capilar venoso y viceversa? Que pase el CO2 del capilar venoso a la luz alveolar. La respuesta la tiene hace un momento, ¿no? Por gradiente de presión. ¿Qué es eso? Donde hay más, donde hay menos. Observen esto, ¿ya? Capilar, sangre venosa. ¿Cuánto tiene de oxígeno? 40. En la luz alveolar, ¿cuánto tiene de oxígeno? 104. Entonces, 104 es más que 40. Entonces, pasa el oxígeno del espacio alveolar al capilar venoso. Vamos al CO2. El CO2, ¿cuánto tiene la sangre venosa? 46. ¿Cuánto tiene el espacio alveolar? 40. Entonces, pasa del capilar venoso hacia el espacio alveolar. ¿Y por qué pasa? Por gradiente de presión. De donde hay más a donde hay menos. Esa es la explicación. Entonces, del ventrículo derecho sale la sangre con poco oxígeno, llega al espacio alveolar, aquí encuentra más oxígeno, entonces por gradiente de presión se oxigena y pasa ya con una presión oxígena de 95 para ser distribuido, ¿no? Eso es lo normal. Bueno, todos conocemos a nuestra maratonista. Es un recuerdo de lo que se llama el volumen de oxígeno que es distribuido, ¿no? Ojo, un paciente que es sedentario, ¿no? Este consumo de oxígeno de este paciente básicamente es lo que necesita para vivir, ¿no? 3.5 mililitros por oxígeno por kilo por minuto, le llaman un MED, porque no se mueve, pues, está sedentario, ¿no? Pero una maratonista como la señorita Melchor, vea usted que hasta 80 mililitros por kilo por minuto necesitan en su ejercicio intenso de maratón, ¿no? Que es más o menos 23 veces, ¿no?, lo que necesita ella de consumo de oxígeno del valor de reposo de un sedentario, ¿no?, que solo requiere oxígeno para sobrevivir, para vivir, ¿no?, para su día, ¿no? Entonces vean ustedes la importancia del consumo de oxígeno, la importancia de la distribución del oxígeno, ¿no? Y eso va a depender mucho de variables incluso cardiovasculares, que ya salen en el curso, ¿no? Pero sí es bueno tenerlo presente, ¿no? Cómo el oxígeno es captado de nuestro salón y cómo este oxígeno a través de los capilares pulmonares se consume y se distribuye en nuestro cuerpo, ¿no?, según nuestra demanda. Esto es básico, por favor. Yo tengo la libertad en el parcial de poner texto, poner imagen, ¿no?, poner foto. Video no puedo poner, pero salvo que sea un examen virtual, pero no creo que ocurra eso. En todo caso, por favor, revisen esto. Es básico. Si todos nosotros hemos usado en esta pandemia un saturómetro de oxígeno, este es un saturómetro. ¿Quién no ha usado esto? ¿O quién ha usado de la pandemia? ¿Con un familiar o ha venido a apoyar acá en los hospitales, en la clínica? Bueno, el que se ha animado a usarlo debe saber de que, por ética, si yo soy médico, o ya estoy en camino a ser médico de acá 3 años, y le he puesto en el dedo a un paciente, y le he dicho, ¿sabe qué, señor? Usted tiene 95 de saturación de oxígeno. Ojo, como ustedes son ya médicos en camino, en proceso, deben saber de que esa explicación se da de este grado. Deben saber de que existen varios tipos de hemoglobina. La oxihemoglobina, la carboxihemoglobina, la metahemoglobina, la subhemoglobina, la hemoglobina glicosilada. Deben saber eso. Y que este aparato que tengo en la mano, teóricamente mide la oxihemoglobina. Y digo teóricamente, porque puede ser que no esté midiendo eso. Ya lo van a ver en un ejemplo que voy a dar de algún momento.
Entonces, aquí aplica esta ley que es la más importante de las leyes de los gases de la primera diapositiva, que es la ley de acción de masas. ¿De acuerdo? Y vean ustedes que aquí en rojo y acá en azul hay más de 4 factores. Yo les recordé hace un momento los 4 factores alostéricos de la curva de la oximoglobina, que es esto. Les mencioné hace un momento, ¿no? ¿Cuáles son? pH, CO2, temperatura y 2 de pH. ¿Está bien? Pero vean, hay más, ¿ah? Cuidado, hay más. Pero los 4 principales ya les mencioné. A ver, hablemos de la curva rápidamente. Es una curva sigmoidea. ¿Por qué se hacía? Porque la hemoglobina al oxígeno lo libera o lo coge y no lo libera según la situación. ¿Ya? De estas coordenadas recuerden 2, sobre todo una, que para que sea 90 de saturación aquí en el saturómetro, corresponde a 60 de presión de oxígeno. O sea que puedo yo decir, insuficiencia respiratoria, si el paciente tiene menos de 90 de saturación de oxígeno. ¿Por qué dices eso? Porque si tiene menos de 60, que vamos a ver más adelante, de acá a unas semanas, que una definición de insuficiencia respiratoria es cuando la presión de oxígeno es menor de 60 mm de mercurio en el agar. Pero este no es agar, este es un saturómetro. Pero te corresponde 90 con 60. ¿Ya? Ese es el más importante. ¿De acuerdo? Esta curva se desvía a la derecha, hacia la puerta, o hacia la compu, que es hacia la izquierda. Para que se desvíe hacia la puerta, hacia la derecha, recuerden de estos 4 factores, todos aumentados. O sea, aumentó la temperatura, aumentado 2,3 de pH, aumentado el PCO2 y aumentado los hidrogeniones. ¿De acuerdo? Aumentado, ojo, los hidrogeniones. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, cuando hay acidosis, miren, cuando hay fiebre, cuando hay hipercapnia, esta curva se desvía a la derecha. ¿Y eso qué significa? De que la hemoglobina cede el oxígeno a los tejidos. En otras palabras, cuando hay hipercapnia, cuando hay fiebre, cuando hay acidosis, se libera más oxígeno a los tejidos. Lo contrario, para la compu, a la izquierda, cuando hay hipotermia, cuando hay hipocarbia, cuando hay alcalosis, o sea, hidrogeniones disminuidos, o cuando el 2,3 de pH está disminuido, la hemoglobina no cede el oxígeno en los tejidos, se queda con él, lo atrapa, ¿me entiende? Y a estos 4 factores alostéricos, aumentales las otras que están acá, ¿no? Que también son digamos, lo vemos también en la práctica clínica, ¿no? Un ejemplo de todo ello, para salir de la diapositiva. Por ejemplo, si el paciente tiene una intoxicación por monóxido de carbono, imagínate, ¿no? Terrible, ¿no? Lo desvía a la izquierda. Aquí. No olvidar esto. ¿Ya? Entonces, no olvidar ese punto que acabo de mencionar. ¿No? No olvidar ese punto. Esto no está muy usual, no está en los libros, no sé por qué la razón, pero el 2,3 de pH modula esta curva mediante 2 efectos, el ecotrópico y el Ibor. ¿Qué es eso? Ustedes deben recordar que en la hemoglobina hay 4 sitios para el oxígeno, en los anillos pirólicos, ¿ya? Y este oxígeno es desplazado, es sacado de su posición en la hemoglobina por el 2,3 de pH. En otras palabras, efecto ecotrópico, ¿qué es? Competencia del 2,3 de pH con el oxígeno por la unión a esos 4 espacios en la hemoglobina. En otras palabras, si está aumentado 2,3 de pH, como dije hace un momento, miren, esta es una aplicación. Cuando aumenta 2,3 de pH, ¿qué pasa? Cuando se desvía a la derecha. ¿Se hace la hemoglobina con oxígeno? Cede. En otras palabras, si se ocupa esos 4 espacios del 2,3 de pH, los 4 oxígenos salen de la hemoglobina, ¿me entiendes? Es una aplicación. ¿Ya? El efecto Bohr, ¿qué es el efecto Bohr? El efecto Bohr es otra aplicación, que cuando hay acidosis intraeritrocitaria, la hemoglobina cede el oxígeno a los tejidos. Miren, se acabo de decir. Aquí, otra vez. Cuando hay acidosis, ¿qué
¿Qué pasa con la hemoglobina? Cede los tejidos. Entonces, ¿qué es el efecto Bohr? Tiene más de 100 años el efecto Bohr. Y lo seguimos usando, ¿no? Qué gran desafío para todos nosotros de tener conocimiento como Bohr que perdure 100 años. Gran desafío para todos nosotros. Tener conocimiento, hacer conocimiento que dure en el tiempo. ¿Qué dijo Bohr hace más de 100 años? Que cuando hay acidosis intraeritrocitaria, la hemoglobina cede los tejidos, ¿no? Cuando hay acidosis, la hemoglobina cede los tejidos. Eso es el efecto Bohr. ¿No? Continuamos. Vamos al CO2. Estamos terminando. El CO2 tiene tres formas. La más importante que debemos recordar es que el 85% está en la forma de bicarbonato, ¿ya? 5% como gas suelto en plasma y 10% como compuestos carbamínicos. Pero la forma más importante de CO2 en la sangre es como bicarbonato. ¿Recuerden? ¿Ya? Como bicarbonato. Eso es lo más importante. Y esto también es importante, ¿no? Cómo se mueve el CO2, cómo se transforma el bicarbonato dentro de la sangre en el hematín. Este es el hematín con su forma bicóncava. Y actúan ahí la hidrasa carbónica para que se convierta nuestro CO2 en metabolismo en bicarbonato, que es la forma más frecuente de CO2. Y también el CO2 tiene su curva, la curva de disociación del CO2, que no es sigmoidea, cuidado ahí. ¿Cuál es la curva sigmoidea? La curva de disociación de la oxihemoglobina. ¿Ya? En cambio, la curva de CO2 no es sigmoidea. La curva de CO2 es más una hipérbola. ¿Ya? No olvidar también eso. Y acá tenemos el famoso efecto Aldane. Antes de pasar al efecto Aldane del CO2, recordemos los tampones buffer o amortiguadores para conservar la homeostasis en el medio interno, ¿no? Tenemos tampones de bicarbonato, tampones de fosfatos, tampones de hemoglobina. No olvidar ese punto. ¿Y para qué sirven los tampones o buffers o amortiguadores? Para asegurar una homeostasis, ¿ya? ¿Qué es el efecto Aldane? En otras palabras, es la competencia del oxígeno y CO2 por la unión a la hemoglobina. Ese es el efecto Aldane. Competencia de oxígeno y CO2 por la unión a la hemoglobina. ¿Qué es hipoxemia? Hipoxemia es disminución de la presión de oxígeno. ¿Está bien? ¿Cuándo hablamos de hipoxemia? Cuando está por debajo de 80 en la sangre. ¿Y cómo lo voy a saber? Con el agua. ¿Ya? ¿Tenemos cuántas fisiopatologías de hipoxemia? 5. Ya lo vamos a ver en su momento en el síndrome respiratoria. Un adelanto rápido, la más frecuente es discordancia de perfusión. Pero también puede ser disminución de la presión de oxígeno inspirado, CHAM, hipoventilación, hacer difusión. ¿Ya? Y acá se oculta la ley de Dalton. No olvidar también que es hipoxia. Hipoxia es déficit de oxígeno en los tejidos. ¿Puede haber hipoxia ística sin hipoxemia? Sí, sí puede haber. Explicación. Si un paciente viene de un incendio, ¿no? Y ese paciente, como por ejemplo pasó en Chile, ¿no? Es rescatado de un incendio forestal, está inconsciente, ¿no? Lo traen al hospital y ustedes rápidamente lo ven a tener inconsciente y le saturan, miren, le saturan y sale un valor. Y ustedes preguntan, perciben el olor a quemado en sus ropas, en su piel, no está cianótico, ¿no? Y ustedes le dicen, los bomberos, dicen, ¿saben qué? Le hemos traído rescatado de un incendio forestal. Y ustedes aquí en este aparato reportan un valor. Ustedes pueden asegurar, en verdad, que el valor que están detectando aquí de este paciente es totalmente oxihemoglobina. No, porque un paciente que es rescatado de un incendio forestal y está inconsciente, tienes que descartar gases tóxicos. Y el gas tóxico más frecuente es monóxido de carbono y cianuro. Y lo que está acá, tú no puedes decir que lo que salió aquí, necesariamente, absolutamente, solamente es oxihemoglobina. Porque ya les dije, ¿cuántas hemoglobinas conocemos? Oxihemoglobina, carboxhemoglobina, methemoglobina, sulfhemoglobina y hemoglobina glicosilada. Para empezar, si usted viene de un incendio, viene inconsciente, en coma, con los ojos fijos, que ya está para intubar, y se sale aquí un valor, tú no puedes decir, tiene, un ejemplo, no tiene 87% de oxihemoglobina, falso. Porque este aparatito, que está a promedio $35, no te discierne, no te diferencia
los gases tóxicos de la oxiglobina que pretendes evaluar en el paciente. Te da un conjunto, te da un valor total, una bolsa. Y tú debes de saber por teoría que ese paciente que acabo de referir, en este caso clínico, vaya a ser que tenga gases tóxicos inhalados, que no lo detecta. Para eso existe el coxímetro, para eso existe en el AGA, que le hacemos carboxhemoglobina, que es la presencia de monóxido de carbono en la sangre de ese paciente. ¿Ya? Entonces, ¿puede haber hipoxia quística por monóxido de carbono? Sí puede haber, sin hipoxemia. Porque puede ser, y puede ocurrir que te sale 85-90 acá, porque no lo detectó. ¿Ya? Tengan cuidado. Esto también es importante que lo tengan presente, ¿no? Cómo la disfunción por monóxido de carbono puede ser muy severa en el paciente. Si hace un momento les dije que el CO2 es 20 veces más difícil que el oxígeno, ahora es mi oportunidad de decirles que el monóxido de carbono es 240 veces más soluble que el oxígeno. En otras palabras, si un paciente inhala monóxido de carbono, rápidamente ocupa el espacio del oxígeno y desplaza al oxígeno de la hemoglobina. Y ese paciente tiene una gran posibilidad de tener cuadros graves. ¿De acuerdo? Entonces no olvidar también ese caso. Esto también es un recuerdo, vamos a ver en su momento en disnea, más adelante, los 4 tipos de hipoxia, o anoxia, ¿no? Anoxia ística, anoxia tóxica, anoxia circulatoria, o por éstasis, y anoxia nóxica, ¿no? Muy bien. Bueno, última diapositiva de esto. No olvidar que también el pulmón tiene función endocrina, y esto ha sido muy comentado en la pandemia, ya que tenemos el receptor ECA, ¿no? en nuestro pulmón. También tenemos nosotros la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿no? que se da en el pulmón gracias al ECA. Y este COVID, que nos ha generado mucho dolor en la pandemia, pues como que tiene estos receptores como ancla para que ingrese al neumocito, ¿no? Y no solamente el receptor ECA hay en el pulmón, también se sabe hace años ya de que también está en el riñón, está en los vasos sanguíneos y también está en otros órganos nobles, ¿no? Entonces, tener que ver también esto, entre todas las funciones endocrinas del pulmón, que gracias a la ECA que hay en nuestro pulmón, se convierte en la angiotensina 1 en la angiotensina 2, ¿no? Y es también el ancla para el SAR2 para que ingrese al neumocito, ¿no? Muy bien. Creo que es el momento ya de presentarles el sílabus. Luego de 3 sílabus.